Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estudiantes de la Universidad de Ensenada. Mi nombre es Antonio de Jesús Aguilar Aviña, soy docente en la universidad. Eh, el tema que tenemos es prescripción positiva o adquisitiva, también conocida como usucapión. Es un tema de la Carta Descriptiva de Derecho Civil 1. Vamos a iniciar, chicos. Bueno, la prescripción adquisitiva o positiva es también llamado usucapión, los romanos le llamaban usucapión, y es un medio por el cual se puede adquirir el dominio mediante la posesión por concepto de dueño, que una característica más es que sea pacífica, continua y en calidad pública y en calidad de propietario, tal como lo marca la ley. Es un tema muy interesante, sobre todo por la zona en que nos encontramos en San Quintín. Uno de los principales problemas que tiene San Quintín es la tenencia de la tierra. Es muy importante recalcar que para que se lleve a cabo la prescripción positiva, tienes que cumplir con ciertos requisitos que te marca la ley. Es muy importante ver lo que viene siendo el tipo de prescripción. ¿Por qué? Porque los alumnos confunden mucho la prescripción positiva y la prescripción negativa. En este caso nosotros estamos viendo la prescripción positiva, conocida también como prescripción adquisitiva. El artículo 1123 del Código Civil para el Estado de Baja California te menciona y te da el concepto. Dice, la adquisición de los bienes en virtud de posesión se le llama prescripción positiva. La liberación de obligaciones por no exigirse su cumplimiento se le llama prescripción negativa. Es muy importante que el alumno comprenda eso, porque durante el transcurso del tiempo en que él ya empieza a practicar o empieza a demandar, empiezan a nacer cierto tipo de conflictos o cierto tipo de confusiones, porque confunden la prescripción positiva y la prescripción negativa con la forma o la actitud que toma el actor al momento de demandar. Confunde la buena fe y la mala fe. Es muy importante que el alumno comprenda que existen dos tipos de prescripciones: la positiva o adquisitiva, que es para adquirir un bien por el transcurso del tiempo, o sea, convertirte en nuevo propietario, y la prescripción negativa, que es para librarte de obligaciones. Y para estas se requiere el paso del tiempo. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque cuando ya empezamos a trabajar o a litigar, nos damos a la idea de pensar que si entras de buena o mala fe es prescripción negativa. No, la buena o la mala fe te sirve únicamente para el periodo de tiempo que te marca la ley para que tú puedas ejercitar tu acción, pero no para que cambie de prescripción, porque al momento que tú presentas la demanda y dices es que es prescripción negativa, el legislador y el juez te va a decir de qué obligación te pretendes librar. No me quiero librar de ninguna obligación, quiero adquirir este tipo de bien, quiero convertirme en dueño. Entonces te va a decir no es la acción adecuada, sino la prescripción positiva o conocida como usucapión. Nuestro Código Civil hace la mención y te dice qué es la prescripción. Como ya lo mencionas anteriormente, es un medio por el cual te permite adquirir un bien o librarte de un derecho por el transcurso del tiempo. Pero vamos a ver los requisitos para la prescripción positiva, que es la más interesante o el más interesante tema por respecto al lugar donde nos encontramos y por la poca regularización común o la poca formalidad que tienen las personas al momento de adquirir una propiedad. Vamos a ver, la ley te menciona ciertos requisitos. Primeramente, que sea en concepto de propietario, que quiere decir que tú la adquieras con un animus, se llama animus domini, que quiere decir el ánimo de adquirir. Concepto animus domini, que quiere decir que la persona debe poseer
con concepto de dueño, es muy importante. Este concepto de prescripción positiva está muy ligada a algo que se llama propiedad. La mayoría de los tratadistas mencionan que la propiedad es el vínculo jurídico que une al propietario con su objeto. ¿Por qué es importante el animus domini? Si lo traducimos, quiere decir el animus o el ánimo de dominar, de sentir, de tener dominio sobre el bien. ¿Y qué es el dominio? Es ese vínculo jurídico que une al propietario con el objeto, porque es muy importante que el propietario, el promovente o aquella persona que quiera adquirir la propiedad lo haga con ese ánimo. ¿Por qué? Porque si no lo hace, solamente lo hace por el concepto de estar usando y disfrutando, y eso no es una característica para que tú puedas adquirir un bien, sino que tiene que tener la persona la intención de apropiarse de él. Algo muy importante es de que él sabe que no es de su propiedad, o si adquirió la propiedad pero no tiene las características como no realizó las formalidades de ley que te menciona para que pudiese llegar al cambio de propietario. Esto es un aspecto muy importante, porque en nuestra región la mayoría de las personas son posesionarios o compraron al propietario y el propietario desapareció y no conoces al propietario. Entonces las personas entraron con el ánimo de dominio, con el ánimo de quedarte con él. Porque si tú nomás entras con el ánimo de poseer y de respetar el derecho, no se aplica, o sencillamente no se podría dar la hipótesis para que tú te quedaras con él, porque si no entras con el ánimo de quererte adjudicar, pues no vas a cumplir con los demás, porque no te interesa ser propietario del bien, solamente lo estás usando y disfrutando. ¿Por qué? Porque te lo prestaron, por cualquier otra razón, más sin embargo no con el ánimo de adjudicártelo, de que deje de ser de la persona que aparece legalmente como propietario y pase aquí a tu propiedad. Otro ejemplo, otro requisito es que sea continua. ¿Por qué continua? Porque es necesario que la posesión no se suspenda, y si se interrumpe la posesión, ¿qué es lo que va a pasar? Que la persona va a tener que volver a continuar poseyéndolo, y el término que tenía como poseedor va a perderse. Ojo, existen formas por las cuales se pueden interrumpir, que son legales y no legales, naturales se les llama. ¿Qué quiere decir? Uno de los ejemplos muy básicos legales es cuando el propietario te requiere que le devuelva su objeto, y que al momento de que te requiere que devuelva su objeto, tú se lo entregas. En ese momento tú pierdes la posesión. Otro es el natural, que es el abandono. El abandono se puede dar porque las personas deciden dejar de estar poseyendo el objeto y lo abandonan. O también hay otro que es la forma natural. ¿Por qué? Porque las condiciones de clima, los fenómenos de la naturaleza te obligan a tener que abandonar. Un ejemplo muy básico, una casa que está a las orillas de la playa, hay un fenómeno natural, una inundación, y la casa queda completamente inundada y te hace imposible seguir poseyéndola. Pues tú te sales, y después el agua, la forma por la cual tú saliste se dio y vuelves a poseer. Hay formas, ¿no? Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que la posesión tiene que ser continua. Si no la estás utilizando continuamente, no vas a entrar en los supuestos que te marca la ley. Es importante que acredites cuando inicias prescripción todos y cada uno de los puntos. Pública y continua. Por pública se entiende que la posesión debe ser disfrutada de manera que sea conocida por todos, y que en su caso esté escrita en el registro público de la propiedad del comercio. Y pacífica, cuando se adquiere sin violencia y se sigue conservando la misma de manera por todo el tiempo que la ley prescribe. Es muy importante ver esta pública, porque es muy común explicar esto. La mayoría de los maestros lo explican de esta manera: que las personas te conozcan, en tu comunidad te conozcan como que tú eres el propietario, que ante todos tú aparezcas
como propietario, también para que sea conocida como pública, es muy importante que los poseedores y las personas que pretendan prescribir paguen los servicios. Si existen servicios, que paguen los servicios y que registren la propiedad. Normalmente se escribe o está escrita a nombre de otra persona, pero cuando inicias un procedimiento puedes hacer una inscripción preventiva para garantizar no ser desposeído, o para que todas las personas te conozcan como el poseedor o el posible propietario. Pero también es muy importante que sea de manera pacífica. ¿Por qué de manera pacífica? Porque al momento de que tú posees un bien inmueble, si lo haces en carácter de propietario, es porque lo adquiriste de alguna forma, independientemente de la mala fe. La mala fe no está vinculada a la violencia. La mala fe es que tú entraste sin permiso del dueño y nadie te lo autorizó, no había un título, no había ningún contrato con el que tú adquirieras la propiedad. Sencillamente decidiste entrar porque tú quisiste hacerlo. Es diferente a la violencia, porque la violencia sí es una forma en la cual la prescripción no puede operar, porque nuestro código menciona que vas a poder adquirir ese bien hasta que cese la violencia. Esto es muy común, sobre todo en comunidades muy ajenas, donde se presiona a las personas por armas, por intimidación, para que vendan o que cedan o que desalojen un bien y las personas entran a poseerla. Para que tú puedas aplicar la prescripción es necesario que la posesión sea pacífica, y si fue por violencia va a comenzar a poder correr el término para que tú prescribas hasta que cese la violencia. ¿Qué quiere decir? Ya que cesó la violencia, el propietario tiene un término que te marca la ley para podértelo requerir judicialmente, demandarte la propiedad, o en su caso, si existió algún delito, denunciarte por la violencia, sobre todo el despojo o los delitos consumados que se llevaron a cabo, los delitos relacionados a la violencia, que pueden haber sido, no sé, lesiones, privación ilegal de la libertad, entre otros, ¿no? Pero sí te dice la ley, si fue con violencia, va a empezar a correr el término hasta que cese la violencia. Si no cesa la violencia, si sigues amenazado, el término que tú tienes para poder demandar no va a empezar a correr. Es muy importante tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque el mismo término de la prescripción te dice, es la forma en la cual tú puedes adquirir un bien por el transcurso del tiempo. Pero para que corra el término, en este caso, para que se cumpla el requisito específico que sea pacífica, va a empezar a comenzar hasta que cese la violencia. ¿Por qué? Porque en ese tiempo que ya cesó la violencia, el propietario tiene mil y una formas de cómo requerírtelo, de cómo exigirle a la autoridad jurisdiccional que tome cartas en el asunto, que fue desposeído, que fue lesionado y que lo presionaron para que dejara la propiedad y poder, en su caso, ejercitar una acción, como yo se los mencioné anteriormente. El concepto de buena fe dice, la posesión se obtiene por título justo. Puede ser, bueno, aquí estamos hablando ahora sí de buena y mala fe, como explicamos anteriormente. La buena y mala fe no tiene que ser confundida como prescripción negativa. La buena o la mala fe es una forma en la cual tú puedes acreditar, y es sobre todo para poder comprobar el tiempo que tú requieres para poder adjudicarte el bien. La buena fe se da cuando se da por justo título, que puede ser una escritura, un contrato o una factura, con el cual tú puedes comprobar que adquiriste, que se lo compraste al propietario, que tú no entraste porque tú quisiste, sino que compruebas y que actualmente tú no tienes los medios o sencillamente no encuentras a la persona para que pueda ir a un notario público y pueden hacer lo que viene siendo la escrituración o el cambio de propietario del bien. Entonces, si no lo puedes hacer de esa forma, ¿qué es lo que haces? Realizas jurídicamente la prescripción, inicias ese juicio para que el juez, al momento de que lleve a cabo su sentencia,
emita una orden al registro público y cambie de propiedad el bien. Ahora sí, ¿qué se convertiría en tu justo título? La sentencia del juez. La sentencia que se escribe ante el registro público de la propiedad del comercio se vuelve tu justo título. Entonces, en ese momento tú te conviertes en nuevo propietario. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona no lo encuentres, puede ser que la persona se niegue a hacerlo, puede ser que la persona ya haya fallecido y su sucesión no desee continuar o respetar el trato que tenían anteriormente, el contrato. El poseedor no sabe que su título tiene anomalías o que ha afectado a su validez. También muchas veces tienen un título pero tiene errores. Entonces no es la misma persona, no es el mismo bien. Entonces por eso inicias juicio y si no está la persona para hacer esas correcciones, el juez lo va a hacer. Va a ordenar una sentencia, sobre todo en aquellos asuntos que se dan por rebeldía, por falta de interés jurídico del demandado al momento de que presentas tu demanda y se da el desahogo de pruebas y se emite una sentencia por parte del juez. El poseedor no sabe si su título es suficiente para justificar su posesión. En este caso también muchas veces tienes un contrato y puede ser que el contrato no reúna todas las características o todos los requisitos de validez y de forma para poder inscribir o poder emitir, se puede emitir ante notaría una escritura o se obtenga un justo título que viene siendo la escritura a nombre del nuevo propietario. Pues muchas veces nosotros el propietario o el poseedor no sabe si su contrato tiene todos los requisitos y por eso realiza el juicio para que al momento de que se emite una sanción tener certeza jurídica y poder escribir su demanda y su sentencia en el registro público de la propiedad del comercio. Vamos, hay mala fe en la posesión cuando el poseedor se obtiene sin título. ¿Qué quiere decir? Él no tiene ningún documento con el que pueda justificar cómo entró a poseer. El que cree que tiene derecho a poseer sin tener algún derecho, por ejemplo, un heredero que no ha denunciado su herencia. El poseedor que sabe si su título no es suficiente para estar en posesión y se obtiene la posesión de manera furtiva, secreta, oculta o se ha usado la violencia. Vamos a ver esos supuestos muy sencillamente. Dice, el que cree que tiene derecho a poseer sin tener algún derecho. ¿Qué quiere decir? Siente que por vivir 20 años en el lote continuo y él ha estado limpiando o ha estado pasando, a lo mejor cercó, pero no tiene ningún documento, él sabe que no es de él. Más sin embargo, cree que tiene un derecho. También un ejemplo muy básico, el heredero que no ha denunciado la herencia. ¿Qué quiere decir? Fallece el papá y nunca inician juicio y él dice, pues es que yo soy su hijo, su único hijo, por ese único detalle tengo derecho a poseer. Y también el poseedor que sabe que su título no es suficiente para garantizar su posesión. Un ejemplo muy básico, hicieron un contrato muy sencillo o hicieron un simple escrito en una hoja de papel y dicen, sabes que yo te cedo tal lote o yo te vendo tal propiedad, pero él sabe que con ese documento no puede tener la certeza jurídica que más adelante no puede llegar otra persona con un título con mayor validez y le puede decir, sabes qué, salte. ¿Por qué? Porque es mi propiedad y porque mi título mi título sí reúne todos los requisitos que la ley en la materia me pide. ¿Qué quiere decir? El título está escrito en el registro público, tiene todas las formalidades o de otra manera se obtiene de manera furtiva, que viene siendo secreta o oculta, o se utiliza violencia. Es muy fácil utilizarlo de manera furtiva. Actualmente lo hemos visto en San Quintín, cuando personas sin tener ningún título de propiedad o sin tener ningún tipo de derecho, van e invaden parcelas, porque dicen, ¿sabes qué? Es de nosotros y como nosotros lo necesitamos, van y lo invaden. ¿Qué significa furtiva? Que no lo hacen a la luz de todos, lo hacen de manera oculta, lo hacen normalmente por la noche, o también ejecutan violencia cuando llega el propietario y le dice, oye, salte. En ese momento las personas se ponen muy agresivas, empiezan a tirarle piedras, lo empiezan a golpear, lo empiezan a amenazar, para que no les quite la posesión y ellos poder
empezar a poseer. ¿Y cuál es el ánimo de estas personas? Pues quedarse con la propiedad. Normalmente en las parcelas ese es el ánimo. Invado, ¿por qué? Porque tengo la intención de quedarme con un bien inmueble que no me costó y que no es de mi propiedad, que es de otra persona, y que el puro hecho de estarlo poseyendo de manera furtiva y de manera de mala fe. ¿Por qué? Porque nunca negociaste, nunca hubo un contrato con el cual tú puedas decir, yo se lo compré a esta persona, pero esta persona se niega a escriturarme. No, de tu propia voluntad y sin consentimiento de nadie, entraron a poseer. Así, el artículo 1139 te dice los términos por los cuales los bienes inmuebles prescriben. Dice, en 5 años, cuando se posee en concepto de propietario, con buena fe pública, buena fe pacífica, continua y públicamente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes un título con el que tú puedes garantizar cómo fue que entraste. Es un ejemplo muy básico. Yo le compré a una persona, esta persona se fue de San Quintín, pero hicimos un contrato, y un contrato que reúne todos los requisitos de ley. Un ejemplo muy básico: los contratos privados, siempre y cuando no sobrepasen los salarios mínimos que te maneja la ley, pueden ser celebrados privadamente, ratificado con 2 testigos. Entonces, él presenta ese contrato, lo ratifica. Ojo, es muy importante que cuando sean contratos privados, al momento de que tú presentes la demanda y ofrezcas la prueba, presentas a las personas que realizaron ese contrato y que firmaron, para que esos documentos sean ratificados, porque los documentos que no son ratificados por las personas van a carecer de valor probatorio. Es muy importante que tú lleves a esas personas, sobre todo a los testigos o las personas que celebraron ese contrato. Puede ser que a lo mejor el propietario, si tú no sabes dónde está, pues él no lo va a poder ratificar, pero los testigos sí, sobre todo cuando los contratos son privados. En 5 años, también, cuando los inmuebles hayan sido objeto de inscripción de posesión, que quiere decir, tú escribiste la posesión, hiciste un procedimiento para escribir la posesión, y prácticamente el propietario ya sabe que está escrito y que se cambió, que se escribió la posesión y él lo permitió. ¿Por qué? Porque él sabe que celebró un contrato contigo, o normalmente lo hiciste sin que él supiera, pero tampoco él se cercioró de que se escribiera la posesión. Pero como tú tienes un bien y se supone que le escribiste, para que tú lo escribieras tuviste que haber tenido un documento con el cual acreditaras que fue de buena fe, y por eso se te permitió, el juez valoró darte la inscripción preventiva. En 10 años, cuando se posee de mala fe. Si la posesión es en concepto de propietario, pacífica, continua y pública. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué te dan un término de 10 años? Porque se supone que es como un castigo que te da la ley, que te dice, espérate, si no reúnes, si tú no lo adquiriste, pues ahora tu término va a ser lo doble, va a ser 10 años, para que el propietario tenga 10 años para poderte sacar o utilizar una acción, para poder negociar contigo, poderte pedir que desocupes o iniciar cualquier acción para recuperar su posesión. También dice, aumentará en una tercera parte el tiempo señalado en las secciones primero y tercera si se demuestra, por quien tenga un interés jurídico en ello, que el poseedor de una finca rústica no ha cultivado durante la mayor parte del tiempo que ha poseído. Ojo, es muy importante eso, porque como normalmente estamos hablando de bienes inmuebles, no todos los inmuebles los tienes para quedarte en ellos, para estar viviendo en ellos. Muchos de los bienes inmuebles pueden ser para sembrar, para cultivar, pueden ser para ganadería, para guardar objetos. Entonces no siempre es para tú poder vivir en la casa o en la finca, porque muchas veces uno adquiere por medio de posesión bienes en los cuales no hay ninguna estructura, ninguna construcción en el cual te permita gozar plenamente del bien inmueble. Entonces, en este caso sí te pide la ley, o te aumenta en una tercera parte cuando se demuestra que no se ha cultivado, porque es una finca rústica. Normalmente las fincas rústicas son para sembrar o para llevar a alguna actividad necesaria,
pero si tú no lo haces o no realizas mejoras o algo, o no cultivas, pues se puede denotar que realmente no la estás poseyendo. Sencillamente nomás la delimitaste, pero no la estás poseyendo correctamente. Entonces la ley te dice que se va a aumentar en una tercera parte. Entonces te va a decir, espérame, si no la estás poseyendo, entonces vas a tener que aumentar tu tiempo para que la persona, el propietario, tenga a su vez un derecho para poderte requerir la propiedad o para que se pueda comprobar que realmente tú la estás poseyendo. O también el poseedor de una finca urbana cuando no realice las reparaciones necesarias, porque no puedes probar que estás pública continúe en calidad de propietario, porque una cosa es que yo la acerque, que de vez en cuando vaya y prenda las luces, a que realmente yo vaya, limpie, acomode y que tenga el ánimo de querer apropiarme de ese bien inmueble. O cuando ha permanecido deshabitada por la mayoría del tiempo, entonces no quiere decir que yo lo esté poseyendo. Por eso te pone, te fija la ley un término mayor para poder prescribir. Dice, los bienes muebles se prescriben. Ahora sí, ya no estamos hablando de bienes muebles, sino de bienes inmuebles. Los bienes muebles prescriben en 3 años cuando son poseídos de buena fe, pública, pacífica y continuamente. Faltando la buena fe, van a prescribir en 5. Ojo, estamos hablando de bienes muebles, ya no de bienes inmuebles. Normalmente un bien mueble, su utilización es inmediata, es continua, y podríamos poner un ejemplo muy básico, un automóvil que se quedó, que uno de tus amigos fue y lo dejó en tu casa y pasan 2, 3, 4, 5 años y tú sabes que yo lo voy a empezar a utilizar. ¿Por qué lo pusieron? Porque te dijeron, ¿sabes qué? Aquí lo dejé y si quieres utilizarlo, utilízalo, yo me voy a ir a Estados Unidos o cualquier manera y deja el vehículo y tú le estás dando el mantenimiento, tú lo usas, tú lo limpias, tú le pones gasolina. En este caso es poseído de buena fe, pero vamos a ver, para que sea poseído de buena fe, tienes que cumplir una de las características básicas, que sea en calidad de propietario. ¿Qué quiere decir? Puede ser que te lo hayas dejado en tu casa, pero te lo dejaron en tu casa porque te lo vendió, más sin embargo nunca hizo el cambio de propietario. ¿Qué quiere decir? Tú lo estuviste utilizando y en este caso sí puedes acreditar la buena fe. De otra manera, si dejaron el vehículo, nunca hicieron el cambio de propietario, sabes que si quieres úsalo, si no quieres, o sencillamente fue y lo dejó, tendrán que pasar 5 años para que tú puedas prescribirla. Dice, cuando la posesión se adquiere por medio de violencia, aunque ésta cese la posesión, continúe pacíficamente, el plazo de la prescripción será de 10 años para los inmuebles y de 5 para los muebles, contados desde que cese la violencia. Es el mismo ejemplo, la misma explicación que di anteriormente, porque es un castigo de la ley que te marca que si tú realizas la violencia vas a poder realizar la prescripción hasta que cese la violencia. Si no cesa la violencia, no vas a poder prescribir. Ojo, uno de los requisitos básicos también que se me había pasado a mencionarles es que solamente puedes entrar a poseer bienes inmuebles si tu posesión no es derivada. Si tu posesión es derivada de algún contrato o algún convenio, no se puede realizar lo que viene siendo la prescripción, y se va a poder realizar hasta que se cumpla el contrato del convenio, y de ahí va a empezar a correr el término. ¿Por qué? Porque sería justo que las personas al momento de poseer, si entraron en posesión por algún contrato, un ejemplo muy básico, un contrato de arrendamiento en el cual tú puedes tener el contrato de arrendamiento por el tiempo que tú quieras, siempre y cuando cumplas con la renta. Y no es necesario ni que poseas, porque el puro hecho de que tú cumplas con la renta, el contrato de arrendamiento se da, y siempre y cuando te den la disposición del bien inmueble. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el arrendamiento se sigue utilizando por 10 años y se está pagando la renta? La persona no puede utilizar la prescripción. ¿Por qué? Porque su posesión es derivada del contrato y las personas se obligan a realizar
el contrato de arrendamiento y a cumplir con el contrato de arrendamiento. ¿Cuándo podrían empezar prescripción? En cuanto se terminara el contrato de arrendamiento, no hubiese obligación y la persona dejara de pagar la renta. De ahí para adelante, si dejas de pagar la renta y ya no te interesa pagar la renta y el propietario tampoco te la requiere, de ahí para adelante vas a poder empezar a prescribir. ¿Por qué? Porque ya se puede comprobar que realmente tú ya estás en carácter de propietario, tú ya no estás cumpliendo con un contrato, por tal es el motivo del cual dejaste de pagar y tampoco él te lo requirió. Entonces se puede decir que hay ¿cómo se llama? Un consentimiento de la persona de que te quedes de él, siempre y cuando no te la requieran. Normalmente no pasa eso, a menos llega a pasar en cuestiones en las cuales el propietario completamente se desatiende del objeto, se desatiende de la propiedad. Como ya mencionamos anteriormente, habíamos visto causas de interrupción, que hablábamos cuál era la interrupción natural, que es el cese de la posesión por más de un año por cualquier causa. No operaría la interrupción natural si se recobrara la posesión por el ejercicio de un interdicto de recobrar la posesión o, por lo tanto, el plazo de cuenta de forma natural. También se interrumpe naturalmente la posesión por abandono de la cosa. Ojo, dice, aquí es muy importante, normalmente tú puedes abandonar el objeto, pero también te pueden demandar para que te devuelvan el objeto, para que tú devuelvas el objeto al propietario. Un ejemplo muy básico que se utiliza es el interdicto de recobrar la posesión cuando la persona siente que su posesión ha sido interferida de manera ilegal. Entonces, te demandan ¿para qué? Para que tú le devuelvas la posesión. ¿Por qué? Porque él puede probar que es el propietario. Pero, ¿qué pasa si no prospera esa acción? Te demandan y no prospera, o te demandan una de las acciones más básicas, que es la reivindicatoria, y no puede probar el demandado, el actor, su acción, y tú logras excepcionarte y te devuelven la posesión. Pues el término que tenías, el tiempo que tenías en posesión va a correr naturalmente. Es muy importante que tomemos en cuenta que normalmente cuando el actor inicia la acción reivindicatoria, porque la acción reivindicatoria tiene la función principal de pedirle al demandado que devuelva la posesión. ¿Por qué? Porque el propietario y actor puede probar que es de él. La función principal de la reivindicatoria es desposeer al posesionario del bien objeto de la materia. Pero, ¿qué es lo que pasa si te demandan y no logran acreditar su acción? El juez va a condenar que se devuelvan las cosas, entonces el término de la prescripción va a seguir operando. Pero como les menciono anteriormente, normalmente cuando te demandan la acción reivindicatoria, el demandado siempre realiza a su vez una contrademanda y inicia la acción de prescripción positiva, con el cual podrá acreditar, si tiene todos los elementos, que es el legítimo posesionario y que el actor ya perdió ese derecho de poderlo exigir. ¿Por qué? Porque ya operó la prescripción, ya cumplió con todos y cada uno de los requisitos. Si él logra acreditar su acción y el demandado no logra, o el propietario, acreditar su excepción, el juez a su vez va a emitir una sentencia donde se va a ordenar que se escriba el nombre del poseedor o del actor, la propiedad demandada o la propiedad materia del juicio que se inicie. Otra de las formas es la interrupción civil. Se interrumpe civilmente. Bueno, el ejemplo que mencionamos anteriormente es uno de los ejemplos más básicos de la interrupción civil. En este caso es por medio de posesión por parte, dice, por oposición de una parte cuyo caso ese bien o esa cosa pasa a ser litigiosa. ¿Qué quiere decir? Que el propietario del bien te dice, ¿sabes qué? Te estoy demandando para que me devuelvas el bien.
¿Se acuerdan que mencionamos que los requisitos era que era pública, continua y en calidad de propietario? Que te tenías prácticamente que cumplir con esos requisitos y que la función principal de la prescripción era adquirir un bien durante el transcurso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El propietario puede iniciarte acciones antes del tiempo para evitarte la prescripción o después del tiempo, sencillamente para demandarte y que se lo devuelvas, pero si tú logras acreditar mediante reconvención o contrademanda, como se menciona comúnmente, puedes acreditar tu acción y que el juez emita una sentencia. Entonces, como se los explico anteriormente, la función principal es que pase el tiempo y que tu posesión haya sido ininterrumpida. ¿Qué quiere decir? Nunca haya sido requerida, o que no te la requieren y que nunca hubieses perdido el juicio y que nunca hubiese sido requerida y que en su caso no hubieses perdido tú la posesión, y si la perdiste, la recuperaste en un plazo menor a un año. Dice, no puede haber usucapión o prescripción. La primera fue que les mencioné, que fue cuando tu posesión es derivada de un contrato o de un convenio. ¿Qué quieres? Entraste a poseer porque te lo permitieron, porque la ley te lo prohíbe, porque te lo considera de mala fe, porque, ¿cómo te presté el bien? Ahora te quieres quedar con él. Por eso te da un término mayor para que si el propietario no te lo requiere, te puedas quedar con él. Pero el término normalmente por mala fe es de 10 años. Ahora sí seguimos. Entre ascendientes y descendientes. ¿Qué quiere decir? Entre padres e hijos. Entre esposos contra menores. Contra menores o cualquier incapaz si no tiene algún representante. Entre menores o incapaces con sus tutores o curadores. Entre copropietarios. Ni el que compre a una persona casada podrá usucapiar la parte del otro esposo si no compró la parte en que le correspondía al que le vendió. Vamos a ver, entre ascendientes y descendientes, ¿qué quiere decir? No puede haber usucapión entre padres e hijos. Entre esposos, normalmente sería ridículo que un esposo prescribiera el derecho de su esposa, sobre todo cuando se casan en sociedad conyugal. Bueno, es que ya duré más de 10 años viviendo en la casa, pues te voy a prescribir tu parte. Claro que no se puede. Dice, contra menores o cualquier incapaz si no tiene algún representante. ¿Qué quiere decir? Un padre le dejó a su hijo que es menor de edad una parcela y otra persona llega y quiere prescribir en contra de un menor. No lo podrá hacer, lo tendrá que hacer a través de su representante y que perdiera el juicio, pero prácticamente no se puede ante una persona que no tiene, sobre todo aquellas personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho. Entre los menores o incapaces con sus tutores y curadores. ¿Qué quiere decir? Que el representante que te designe la ley como tu tutor o curador quiera prescribir tus bienes. Claro que no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque en primer lugar están bajo cuidado. Se supone que ellos se los dan para que cuiden los bienes de los menores que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho. Entre copropietarios tampoco es permitido. ¿Qué quiere decir? Compramos el bien inmueble 5 personas, a las otras 4 no me pueden prescribir a mí, porque somos dueños. Y aparte sería imposible. ¿Por qué? Porque en primer lugar no podías determinar cuál va a ser la parte que me vas a prescribir. ¿Por qué? Porque normalmente cuando son copropietarios no subdividen el bien, son en parte porcentual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú estarías queriéndoles prescribir un espacio que no está determinado. Todos son dueños del objeto, entonces todos están poseyendo el objeto. Y sí es muy importante en la prescripción que tú acredites qué parte, geográficamente, científicamente, a través de topógrafos, cuál es el objeto de la materia que pretendes o cuál es la fracción que te pretendes prescribir. Y si tú pretendes prescribir una parte de ese bien, ¿sabes qué? Quiero prescribirlos a los otros 4 copropietarios. No podrían. ¿Por qué? Porque no está determinado en porcentaje, no está subdividido. Si estuviera subdividido, cada quien sería propietario, ya no sería copropietario. Y dice, si tú compras una persona que está casada,
Sobre todo en el régimen de sociedad conyugal se supone que el 50% es de cada uno. Entonces, si tú le compras a una persona, tú no puedes prescribirle a la esposa su parte. ¿Por qué? Porque no compraste su parte, únicamente compraste la parte de la persona que firmó tu contrato. Un ejemplo, firmaste con el marido, no puedes prescribirle el 100% del lote porque el lote sería el 50% de ella y el 50% del marido. Entonces solamente podías prescribirle en caso de que no te quisiera cumplir con el, ¿cómo se llama? Con el contrato. ¿A quién? Al marido y en su parte de su 50% de la sociedad conyugal. Por eso es muy importante cuando ustedes compran un bien a una persona, ver su estado civil y si está casado, que su esposa firme por el otro 50%, o sea, su 50% de la sociedad mediante contrato. Chicos, muchas gracias. Esto sería todo. Este fue el juicio de prescripción positiva o usucapión. Un poco de todo lo que se puede ver en este gran tema, que es la prescripción positiva. Que tengan muy buenas tardes. No se olviden suscribirse al canal. No olviden suscribirse al canal. Cuídense mucho. Buenas tardes.